Buenas, buenas, buenas. Estamos aquí nuevamente en este podcast hoy con Sara Castellanos, el número 100 en la lista de salvación nacional para el Senado, para que usted elija y tenga la posibilidad de ser partícipe de el gobierno de nuestra nación a través de las personas que usted elige. Hoy, Sara Castellanos. Sara, cuéntanos, ¿quién eres tú? Bueno, una alegría estar. Gracias, Arturo, por esta invitación. Bueno, yo ante todo soy una mujer pues de fe, creo que eso define mucho de lo que soy. Soy fruto de lo que tanto mi padre como mi madre han sembrado en mí, de mi mamá, pues esa vena política, porque ella fue la primera senadora cristiana hace 33 años, curiosamente embarazada de mí, llegó al Senado. Y me decían las senadorcitas, no sabía que estaban profetizando a lo que sería el futuro. Y bueno, una mujer que siempre ha querido de verdad defender esos principios, valores. Y de mi papá me mostró lo que, no una religión, sino una relación, y eso ha definido mucho y también porque estoy en política. Mi padre me enseñó lo que es caminar a diario con Jesús. Nunca me obligó, nunca me... Entonces, eso es una gran parte de quien yo soy. Yo soy el fruto de pues de mis padres, que realmente los honro hoy. Soy una mujer de familia, felizmente casada, creo en el matrimonio, 10 años de casada, y Dios me ha dado 4 hermosos hijos. Entonces soy una defensora de tener hijos, de que se puede tener hijos en esta sociedad, de que se puede educarlos. Hice educación en casa un gran tiempo. Estudié gobierno, relaciones internacionales, una maestría en liderazgo organizacional. Bueno, he sido también pastora muchos años, me apasiona eso. Y soy una defensora de la vida. Creo que esa fue la causa que Dios usó para meterme un poco más activa en la política, que fue pues cuando la Corte, bueno, anuncia todo desde el 2018 y amplía una de las 3 causales a salud mental. Y pues una mujer hoy hasta los 9 meses puede hacerse un aborto hasta un instante antes de nacer por la causal de salud mental, que hoy se puede justificar con cualquier cosa. Entonces, eso fue lo que empezó a inquietarme. En el 2019 fui concejal de Bogotá. Y bueno, en el 2022 pudimos recoger 2.700.000 firmas a favor de la vida. Entonces, siempre, pues creo que esa es una causa, pero por supuesto es el país. Amamos a Colombia. Colombia es una tierra de bendición. Colombia es una tierra que ha sufrido mucho, pero hay esperanza. Hay un Dios que nos va a rescatar. Así es. Muammar Gaddafi, el dictador de Libia, dijo que el Islam conquistaría Europa sin disparar una sola bala. Mm. Eso es porque él sabía que no se querían tener hijos y al no tener hijos las sociedades se acaban. Desde el Senado no se puede imponer que las personas tengan hijos, pero desde tu perspectiva, ¿qué se podría hacer para que esa decadencia, hoy el 12% menos en tasa de natalidad, si esto sigue por 3 años más, prácticamente va a ser insostenible el sistema de pensiones? ¿Cuál es tu visión de esto? Ya no la contaste, pero ¿qué se puede Sí. hacer desde el Bueno, Senado? hay lugares que han hecho cosas muy interesantes, dan incentivos por cada hijo, entonces motivan. Lugares, bueno, Estados Unidos es uno por cada hijo, si el gobierno te da un incentivo más. Hay lugares en Europa que están viviendo la misma crisis y motivan. Es que yo creo que aquí no se da ningún incentivo, ninguna motivación, ninguna ayuda cuando uno tiene más de un hijo, y creo que lo necesitamos. Obviamente hay la mentalidad y la cosmovisión, yo creo que muy secular, que te dice que es muy caro, que es muy difícil, pero si uno ve, y creo que aquí muchos nos regimos por la cosmovisión bíblica, realmente cada hijo es un regalo, cada hijo. Pero desde el Senado, una de las cosas que yo quiero mover es incentivar, que sí haya un incentivo también económico, algo que la gente diga, bueno, me va a servir de alguna manera, voy a tener algún apoyo, el tener más hijos. Y creo que tenemos que volver a esas tradiciones de familias grandes. Yo salgo, mi hermana tiene 5, yo tengo 4. Entonces salimos las dos a un restaurante, es muy chistoso la gente, de verdad. Se volvió algo raro ahora tener muchos Claro. hijos, la gente O cuenta. es más el hijo perro, Total, el cien hijo por gato. ciento. Entonces yo veo ahora los coches, no con el bebé, sino con el perro, y bueno, como que el mundo está al revés,
pero yo soy una defensora en que hay que defender la familia tradicional y hay que dar esos incentivos. Y la familia tradicional protege la vida. Y ya nos decías que estás protegiendo la vida y pues eso es parte de lo que nosotros como creyentes en Dios defendemos, la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Sin embargo, mm, para nadie es un secreto que la OCDE y otras instituciones y desde 1934, perdón, 94 con la convocatoria en Sharm el Sí. Sheikh y los lineamientos, eh, hay unas políticas muy, muy, muy fuertes en contra de la vida y cualquier cosa que busque incentivar que las personas tengan más hijos se cierra. Esta semana el alcalde de Bogotá puso en cuestionamiento una iniciativa muy buena para Sí. proteger a las Sí. mamás eh, en todo sentido, de la depresión postparto, el tremendo desafío que es la lactancia, tú que has tenido Sí. los hijos y todo eso. eh, ¿El Senado se va a quedar limitado a la voluntad del presidente en cuestionar cómo sería, cuál es tu visión de esto que Pues puedes sí, yo hacer? sí veo que hay una presión muy fuerte mediática de los que están a favor del aborto y presionan mucho. Y muchos que están en estos lugares que no tienen una postura firme, que tienen una postura tibia, que terminan cediendo lo que hizo pues el alcalde Galán. eh, si ve el proyecto se llamaba Ruta por la Vida, era un gran proyecto que justamente le daba a la mujer todo un acompañamiento, información completa, pero ¿qué fue? La presión mediática, porque es muy fuerte y pues tristemente terminó objetándolo. Simplemente nos muestra que hay una lucha muy grande. Una de las cosas que me ha gustado del candidato Abelardo de la Espriella es que él habla de defender la vida desde la concepción, él habla frente a la ideología de género, él habla de la defensa, él habla de Dios. Entonces, espero poder tener presidente que cumpla eso y espero poder desde el Congreso empezar a hacer varias iniciativas, porque digo que esto es una lucha a largo plazo. Como William Wilberforce es un hombre que yo admiro demasiado, Ujú. fue el que Dios usó para abolir la esclavitud, pero le tomó toda su vida, fue una causa. Yo veo el aborto algo así, el aborto es algo que uno quisiera ya resolver, pero toca darnos la lucha. Una de las cosas que yo quiero hacer con la ayuda de Dios y el favor de Dios es crear la ley de primer latido. Hoy en Colombia las mujeres van y simplemente les hacen el aborto. Hay estados en Estados Unidos que ya han logrado implementar esta ley donde la mujer antes de tomar cualquier decisión puede escuchar el latido. ¿Puede o debe? Ahí es donde entramos a debatir cómo lo pasamos, porque tú sabes que esto es, para mí, debería y sería lo ideal, porque ahí cambia. Cuando tú escuchas otro latido, y es mucho más rápido que el tuyo. Yo me acuerdo cuando yo escuché el primer latido de mi primer hijo, es impactante. Tú escuchas, es otra vida y como que te viene, wow, es otra vida. Desde las 8 semanas tú puedes escuchar el latido. Entonces, la ley primer latido de información completa, estamos trabajándola, es una de las propuestas, modificar el artículo 11 de la Constitución para empezar a darle un derecho. Y las mujeres tienen muchos derechos, pero el bebé que está por nacer no tiene ni un derecho hoy, constitucionalmente, porque el artículo 11 dice, el derecho a la vida es inviolable. Uno dice, bueno, todas las vidas, pero en Colombia la vida es desde que se respira, pero hay una vida. Entonces, Independientemente, desde que se respira por sí mismo. exacto. Entonces, la propuesta, y sabemos que va a ser un trabajo arduo, es que diga el derecho a la vida desde la concepción. Es inviolable, no habrá pena de muerte. Hemos visto casos donde, bueno, hace como 3 años una mujer embarazada quería abortar 7 meses de embarazo. El papá no, el papá decía, no, déjame, yo lo tengo. El niño se llamaba Juan, se me acuerdo tanto. Pero como constitucionalmente no existe nada que le dé que el papá pudiera pelear y decir, hay un pequeño derecho, tristemente la mujer terminó abortando. Entonces son dos propuestas que queremos en defensa de la vida para empezar a realmente pues empezar a ganar espacios desde el Senado. Un poquito de ilustración. Lo que pasa es que en la Constitución colombiana, el bebé en el vientre, aunque es una vida, no se reconoce como vida constitucionalmente defendible. Se llama naciturus. Así Y es. ese naciturus no tiene derechos.
según la Constitución. Por eso se habla de una reforma constitucional que va a tener un proceso y yo les invito desde ya a que esa iniciativa, con todos los senadores y todos los congresistas que temen a Dios, la estemos apoyando. Hablas de la vida y tú tuviste una experiencia muy marcante en tu corazón cuando casi pierdes uno de tus hijos. Eh, ¿Desde ahí o desde antes o qué crees que eso marcó en tu vida para apreciar más la vida desde nacimiento? Sí, justo y curiosamente estábamos en la recolección de firmas cuando Para, pasó eso, para el referendo por la vida. Entonces, el referendo por la vida era justamente un referendo para modificar ese artículo 11 de la Constitución a favor de la vida. Estamos en medio de la recolección de firmas, eso fue en el 2022. Ya había de verdad una pasión, pero ese evento realmente pues marcó todo, porque mientras que yo estoy peleando para defender la vida, pues me encuentro con lo más difícil que fue el 4 de junio del 2022, saliendo hacia la iglesia en un momento, ahí yo tenía 3 hijos y estaba embarazada de la cuarta, y en un segundo, mi hija de 1 año y 5 meses que estaba en la sala, yo estaba hablando con mi esposo en el comedor, y eso es cuestión de segundos, o sea, si uno todo el tiempo ahí cuando son chiquitos uno se la pasa mirando, ahí está, y cuando miro no está, y yo, mi amor, ¿dónde está mi esposo? Bueno, cuestión de segundos, mi esposo va a la cocina, y yo de una pensé, estamos en la casa de mis papás, ellos tienen una piscina pequeña, un jacuzzi grande. Yo salgo corriendo para allá porque es el primer lugar de peligro y yo encuentro a mi hija ya flotando, ahogada. Ahí creo que es la peor pesadilla para cualquier padre. Yo la encuentro no con un poquito de vida, no, ya está sin vida. Y a alguien sin vida se le ve el color ujú, morado, o sea, ya no sí, está. ya no respira, no tiene. Nada, nada. Entonces, y ahí uno ve lo frágil que es la vida, ahí fue clamar. Realmente creo que el Valle de la Sombra de la Muerte, pues nos visitó y yo solo clamaba, Señor, pasa con nosotros. Mi esposo viene, ahí fueron 25 minutos donde mi hija no volvió, Ujú. no respondió, nada, nada. Mi esposo haciéndole respiración boca a boca, absolutamente todo. Y yo era un clamor, o sea, y yo entendí lo que la Biblia dice, que el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos Ajá. indecibles. Y eran gemidos en otras lenguas. Y la única palabra que yo decía en español era resucita. Entonces yo era todo el tiempo resucita. Y mi esposo, sí, haciéndole, Dios le dio la capacidad de estar tranquilo, todo el tiempo respiración boca a boca. Y él sí decía, Señor, es tuya, tú no la diste. Si tú no la devuelves, pues te vamos a servir. ¿Cómo no te vamos a servir? Pero si no, También. también. ¿Cómo no te vamos a servir? O sea, a veces Dios dice sí, a veces no. Es un misterio que hasta el día de hoy yo digo, Señor. Y camino al hospital, llega un conductor porque justo estábamos sin carro. En ese momento llega, gracias a Dios, salimos, yo llamo a mis papás y obviamente en ese clamor les digo, por favor, oren por resurrección. Sara Esther se ahogó y cada uno empieza a clamar, por supuesto, mi mamá empieza a clamar, mi papá empieza, y mi papá ha tenido varias experiencias de vida o muerte, y él le ordenaba al espíritu de Sara Esther, esto todo por altavoz, y él, Sara Esther, y yo en el carro todo el tiempo con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque yo con los ojos cerrados la visualizaba con vida. Yo decía, Señor, tú lo puedes hacer, tú lo has hecho. Abría mis ojos, no estaba muerta. Cerraba los ojos y llega un momento que mi esposo me dice, mi amor, mira, porque yo no abría los ojos. Y yo abro los ojos y fue impresionante, fue lo primero que vi, fue cómo le empieza a cambiar el color El color. de la piel, o sea, porque ya no Claro. estaba. Y yo la miro, pero no está respirando, no está. Todo pasó como a las 9 y ya eran como 9:25 y yo ya empiezo a ver que le empieza a cambiar el color y ahí él empieza como a hacerle así, empezamos así con toda y ahí ella hace el primer sonido, hace Bueno, que le hacía así masaje cardíaco, no era que la agarró a golpes total, le hacía así en la parte de atrás como para ver si. para que los pulmones despegaran Sí, y y todo el arrancaran. tiempo, pues él, de hecho le preguntaban, ¿usted es médico? ¿Usted estudió? Mi esposo no, mi esposo es abogado de profesión, mi esposo fue Dios, yo digo. Claro. Y ahí ella hace un pequeño sonido y fue la primera señal de vida y fue ver el aliento de vida. Ahí es donde uno ve de verdad lo que dice Génesis, que el Espíritu sopló aliento de vida, el numa de Dios. Y yo lo vi con mis propios ojos cuando Dios sopla y mi hija empieza ¡pah! A llorar de cero, así en un clamor. Entonces ahí te cambia la perspectiva. Ajá. La vida es un respiro, la vida es tan frágil
y Dios es el dador de la vida, ¿cómo vamos a quitar la vida? Entonces eso cambió pues mi perspectiva, cambió mi caminar y pues ando con un milagro viviente al lado mío todos los días. Y ese milagro de vida te ha puesto a defender la vida, pero también hablábamos hace un ratito fuera de micrófonos que optaste por educación en casa. O Sí, sea que tú fuiste en cierto tiempo la encargada de la educación de tus hijos. En Colombia, hace unos 15 años, era una red de alrededor de 1.000 y tantas sí, familias. Hoy son más de 70.000 ha crecido familias mucho. que han optado por la educación en casa. Educación es uno de los ejes fundamentales para la formación de cultura. Mm. Eh, Tú eres muy joven, pero yo alcancé a estudiar como cultura general, se llamaba. Y a uno le tocaba levantarse del salón para saludar y uno veía a alguien mayor y uno Toca saludaba. volver a eso O se ha sea, es perdido. cultura. Y Total, eso se ha perdido 100%. mucho, es la lucha por mis derechos. Sí. ¿Hay alguna propuesta, algo que hayas pensado? Porque eso sí se puede hacer desde el Senado, Total. que vaya encaminado a eso. Claro, o sea, de hecho, cuando no era mi plan educar en casa, porque yo digo, mi hermana ya sí es así desde siempre, súper educadora y tiene como esa, yo decía, eso es para ella porque uno tiene que tener paciencia, todo. Entonces, mi plan inicial no era educar en casa, te soy totalmente sincera. Yo estaba contando los días, mi hijo cumple 5, mi hijito al colegio. Pero ahí empiezo a visitar los colegios, porque pues yo tampoco iba a poner a mi hijo una ruta de 2 horas, entonces que se ve mucho aquí. Entonces empecé a buscar colegios y cuando voy, uno se encuentra colegios, bueno, públicos es una cosa, privados también, pero públicos y privados, muy humanistas, muy progresistas, muy, voy a uno y la profesora, bueno, la que nos estaba, no, aquí se respeta el lenguaje inclusivo, yo no sé qué, yo, Dios mío, y yo miro a mi esposo como, no, o sea, es exponer a los hijos y yo sé que no, no es la realidad para muchos o no, y ahí yo me metí a orar, yo, Señor, ¿qué hago? O sea, yo siento una responsabilidad tan grande y Dios me habló y me dijo, o sea, fue súper claro y me dijo, literal, no mezcles a tus hijos con los hijos de estos pueblos. Entonces ahí yo dije, bueno, amén. Empecé, duré 3 años, fue una aventura, me encantó, la verdad, ya al final era defensora de... Y hay muchas cosas que se pueden hacer, o sea, una de las cosas es que los padres tengan la libertad, porque creo que una de las cosas que el Congreso puede hacer es darle la plena libertad al padre para educar, que hoy reciben muchos ataques. De hecho, yo entré en varias comunidades de los padres que educan en casa y el ataque es más que el apoyo del gobierno. Sí, Entonces, más la persecución. claro, porque dicen, no, usted no está educando, no, es darle todas las garantías. El modelo que se ha hecho en Estados Unidos es increíble y creo que vamos a replicar un poquito de eso aquí, pero también que los colegios estén libres de ideologías. Creo que esa va a ser mi mayor lucha para que, pues de pronto no todos tienen la opción de educar en casa y tienen que mandar al colegio, pero garantizar que el colegio no sea una escuela de adoctrinamiento, sino que pueda ser realmente cultura, lo que Ujú. tú decías, enseñarles cultura, el respeto, cosas básicas, volver, que haya clase de cultura, clase de religión, porque ya hasta quitaron lo que es lo Sí. más mínimo. Entonces, cosas así sí se puede hacer y también es algo de las cosas que Abelardo ha hablado. Él decía, hoy, no, hoy los chicos no tienen cultura. De hecho, he estado con él en toda esta recorrida, fuimos a un evento de jóvenes y era muy chistoso porque le hacían los jóvenes preguntas, pero entonces no se presentaban, ¿no? Y él era, pero preséntate, no te enseñaron cómo te llamas, tu apellido, hay que volver a enseñar cultura. Y él decía eso, él dice, vamos a poner otra vez cultura, vamos a poner otra vez a Dios dentro de las escuelas, vamos a poder, porque o si no se levanta una generación que no tiene hasta la ética de presentarse, de cosas básicas. Ujú. Entonces, eso creo que se puede hacer y bueno, es una gran pasión nuestra poder impactar la educación. Dijiste algo que yo creo que es importante que lo recalquemos para que la gente sepa. Es que es una educación muy humanista y a la gente le parece, "Ah, es que los cristianos atacan mucho el humanismo". No, el ser humano es el centro de la creación de Dios, es como el pico de la creación de Dios. Tiene responsabilidades.
cuidar el ambiente, sojuzgar la tierra. Pero cuando hablamos de humanismo es que no está la comunidad del ser humano en el centro, sino el individuo. Y una sociedad donde el individuo es el centro no es vigente, porque un individuo no se puede reproducir. Las sociedades se reproducen cuando dos individuos diferentes se unen para generar un núcleo que se llama la familia. Cuando hablamos de humanismo, la familia no es el centro, sino el individuo. Y ya Sara nos comentó su política para la familia, para la vida, para la educación. Y una última cosa que le quisieras decir a las personas e invitarlos a votar por ti. Claro, bueno, lo último es pues decirles que creo que lo que el país más necesita es recuperar la seguridad. Creo que es el flagelo, pues que uno dice, qué triste, es un flagelo que hemos tenido por años, ha sido como parte de la historia, pero que se ha visto fuertemente en los últimos años. Nosotros como familia fuimos víctimas de un atentado muy fuerte que casi acaba la vida de mis padres hace 28 años, pero lo triste es ver que el país retrocedió. Entonces, aquí van a tener una defensora ante todo también de las fuerzas públicas, de los militares, porque hay que recuperar. Romanos 13 me encanta que Pablo dice, un buen gobierno castiga al malo y protege al bueno. Este gobierno tristemente ha hecho lo opuesto, se premia al malo y los buenos no están siendo protegidos. Entonces, tenemos que recuperar esa seguridad y acá encuentran en mí es una mujer de fe, una mujer de familia, una mujer que vivió de primera mano pues la violencia y que pues de la mano de Dios que el Señor de verdad nos dé un Congreso que pueda apoyar también estas reformas que necesita el país. Yo estoy en Salvación Nacional, es un partido muy conservador, es un partido que nace con Álvaro Gómez Hurtado hace muchos años, que tristemente también lo asesinaron. Hoy una lista que está siendo apoyada también por el candidato Abelardo de la Espriella, y estoy con el número 100, es una lista abierta el 8 de marzo, que es ya casi, es en nada. Yo sí los motivo a todos que salgan a votar, porque realmente es un deber, yo digo que no todos los cristianos tienen un llamado a la política o al sector público, pero todos sí tenemos un llamado a votar, es un deber. ¿A quién le vamos a entregar el país? ¿Quién va a tomar estas decisiones? ¿Quién va a pensar por nosotros? Si nos afecta a nosotros, a todos. Por eso yo sí los motivo que salgamos a votar masivamente el 8 de marzo, que ojalá nos apoyen al Senado. Salvación Nacional, hay que marcar el partido y hay que marcar el número 100, que es el último en el tarjetón. Entonces, con nosotros estuvo Sara Castellanos, aspirante al Senado por la lista Salvación Nacional, el número 100. Sara, mil gracias, Dios te bendiga. Gracias. Y nos vemos a la próxima ya como senadora. Así es, Dios. así Bueno, es. ojalá antes Sí. de que tomes posesión, pero Así es, esta es muchas tu casa, gracias. bienvenida. Muchas gracias. Gracias y gracias a todos, bendiciones.